Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. La naturaleza es maravillosa, es bella, es mágica. Cuando observamos un nevado, cuando observamos un páramo, vemos un paisaje que tiene frailejones, que tiene una humedad, un clima maravilloso, y resulta de que estos lugares son bancos de agua y también entregan frescura a otras regiones. Con los vientos viajan esa frescura para aliviar un poco cuando hay calor y cuando hay otras temperaturas que se equilibran precisamente con estos sitios que son prácticamente como el aire acondicionado de nuestro planeta. Hay lugares maravillosos. Si estamos hablando de los polos de nuestro planeta, también. Nuestro planeta es mágico. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tiene un nombre de un gran artista, pero él es el hombre que conoce de los páramos, que conoce de los bosques. Ustedes han escuchado a Mario Moreno y muchos imaginarán el artista mexicano. Pero Marian, la saludo a usted para que entremos con nuestro invitado colombiano, muy colombiano, que sabe mucho de páramos. Carlos Alberto, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Nos acompaña Mario Moreno, él es el especialista de turismo de naturaleza de páramos y bosques. Bienvenido, para nosotros es un privilegio que nos acompañe en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno poder tener un espacio a hablar de estos ecosistemas tan especiales que son los páramos, que lamentablemente vienen de una palabra muy europea que significa como sitio frío y desolado, ¿cierto? Resulta que no, es un sitio bien especial. No sé si quieres que entremos como en materia. Claro que sí, hablemos de estos lugares que realmente son privilegiados, y Colombia tiene el privilegio mayor porque en nuestro territorio está el mayor volumen de páramo del planeta. Sí, esa es la parte como más especial. Decíamos ahorita en la presentación que poca gente va a conservar lo que no conoce. Entonces tenemos que conocerlos. Los páramos, propiamente dichos como ecosistema, están solamente en 5 países en todo el mundo. En Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Costa Rica. En África hay algunas montañas que tienen unos ecosistemas muy parecidos a páramos. Incluso hay un primo del frailejón, del Speletia, que es tan emblemático en los páramos. Pero pues digamos que en estos 5 países es donde encontramos este ecosistema. Del total de páramos en el mundo, Colombia tiene el 60% de todos los páramos del mundo. El páramo más grande de todo el mundo es el páramo de Sumapaz, lo tenemos acá en Colombia también. Y ahí, como dato importante de la función ecosistémica de estos parajes, que son los páramos, si nosotros juntáramos todos los páramos de Colombia, no es sino el 2% de todo el territorio nacional. Pero en ese espacio tan pequeño que es el 2%, que en el Instituto Humboldt, en el libro de páramos, los llaman como archipiélagos, porque los páramos son como islas en medio de estas nubes en las partes altas. Ese 2% le produce el agua al 70% de los colombianos. Es increíble, o sea, no más con el tema del agua es importantísimo, por no hablar de temas de carbono, por ejemplo, que también lo mencionamos. Hoy estamos muy preocupados por el cambio climático. El cambio climático del efecto invernadero básicamente, y el calentamiento del planeta, la fiebre del planeta, es una de las grandes amenazas para estos ecosistemas de alta montaña, porque cada vez se va calentando más y ellos se van arrinconando más en esas altas montañas. Entonces el carbono es supremamente importante. En el Pacífico, por ejemplo, una hectárea de bosque maduro en el Pacífico puede contener hasta 300 toneladas de carbono por hectárea.
y en el páramo no está en esa biomasa, sino en el suelo, en una cosa que llaman las turberas, que pueden contener hasta 500 y 600 toneladas, mucho más que un bosque de Pacífico, por ejemplo. Y no se ven montones de árboles, se ven los frailejones que tienen estas hojas gruesas, con esas vellosidades, y que se dice crecen 1 centímetro por año. Sí, ese ha sido como un mito muy bonito con el frailejón, más ahora pues con el auge que ha tenido en redes, Ernesto Pérez, que es un personaje bien interesante del frailejón. Algunos biólogos que se han dedicado a esto dicen que no es cierto que crezca 1 centímetro por año, pero es cierto que es muy lento su crecimiento. Es una especie pionera en los páramos que han sido intervenidos. Ellos llegan a recuperar el páramo, a tomarlo, aportan mucha materia orgánica para que empiece a crecer ese bosque chaparro que realmente es el que representa un páramo original. Entonces los frailejones son supremamente importantes en el ecosistema y es bonito tener ese mito que crece 1 centímetro por año, porque frailejones de 2 metros, aquí hemos encontrado en la zona de Tenerife, aquí en el Valle del Cauca, que además a mí en lo personal pues como que uno no piensa que en el valle puedan haber páramos, por ejemplo. Se han encontrado frailejones hasta de más de 4 metros, entonces uno diría, tienen 400 años, es posible, ¿cierto? Bueno, algo muy importante es que también hay páramos sin frailejón. Por ejemplo, aquí en los Farallones, donde nace el río Cali, donde nace el río Pichindé, Pichindecito, vienen de la montaña y allí no hay frailejones. Sí, como te decía, en el páramo, como en cualquier ecosistema natural, hay una sucesión vegetal. Donde hay presencia de páramo, de frailejones, y de pajonales, el calamagrostis, que es como un pasto que hay en la parte alta, también tiene que ver mucho con la sucesión. De manera tradicional, los campesinos en las épocas más secas, ahora en agosto por ejemplo, que hay muchos vientos y el páramo está muy seco, le prendían fuego al pajonal. ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto, ¿por qué lo hacían? Era una práctica para que el pajonal, que es como el pasto de esa parte alta, después de quemarse, él tenía unos rebrotes muy tiernos y el ganado que tenía nada se lo comían. Entonces digamos que era una renovación de la pastura. Pero en esas quemas pues se iba el resto de vegetación, los frailejones, el pino de páramo. Peor el remedio que la enfermedad muchas veces. Totalmente. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto está trabajando muy duro para que en las partes altas ya no esté el ganado presente. Buscamos la forma de tener propuestas de ganadería sostenible, tenemos, digamos, rotación de pasturas, cercas eléctricas, cercas vivas, bancos de proteína en las partes más bajas de sus fincas para que el mismo ganado que tienen regado en extensiones muy grandes los puedan tener más concentrado, más confinado, con una ganadería más sostenible en la parte baja y a cambio liberen esas partes altas y no tengan que seguir quemando el páramo porque es una práctica completamente inadecuada, ¿no? ¿Qué pasa cuando un páramo es intervenido? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque incluso en este momento muchas veces escuchamos páramo, pero cuando ya le llega a uno por WhatsApp o por redes sociales, salvemos el páramo tal, porque allí el de hay vida. Santurbán, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones cuando se intervienen y en qué esto también afecta a la población? ¿Cuáles son las consecuencias? Muy buena pregunta. Digamos que los colombianos estuvimos de espalda a los páramos mucho tiempo. Ya nos dimos cuenta de la riqueza y de la importancia que tienen. Entonces, pues el gobierno tiene una reacción inicial sacando una ley de páramos, que es la ley 1930 del 2018, para protegerlos, casi que elevarlos a una figura de protección. En los páramos encontramos parques nacionales, que es la estructura, digamos, la forma de conservación más estricta que hay, la categoría de conservación, es mejor decirlo así. Hay distritos de manejo integrado que las corporaciones regionales también vienen declarando. Se prohíben actividades como la minería, como la ganadería, como las quemas. Entonces, la pregunta tuya respecto a los impactos, es un ecosistema muy frágil, es un ecosistema que demora mucho en recuperarse,
por la altura sobre el nivel del mar, por la temperatura, por las distancias que hay hasta allá, los vientos. Entonces el impacto tiene que ver mucho con la regulación hídrica, con las especies de fauna y de flora que allá habitan, que se ven completamente afectadas. Entonces esas son las principales afectaciones. La educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones. Construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, y seguimos hablando con nuestro invitado, el señor Mario Moreno, de Río Sucio, Caldas. Bueno, hablemos de conservación, hablemos de lo que significan los páramos. Esto ya usted nos ha indicado, digamos, los pros, los contras, los beneficios y el mensaje esperanzador que usted tiene observando las nuevas generaciones. Citaba el caso, por ejemplo, de Marian, que es una mujer joven que está estudiando ingeniería ambiental, que ya prácticamente es una ingeniera ambiental, está terminando su carrera y que ella entiende, comprende lo que significa la educación ambiental. Y la educación ambiental no debemos cansarnos de ella. Yo me imagino que con la cultura ambiental que ustedes tienen en Río Sucio, pues realmente la cultura del café hoy está teniendo un cambio hacia esa cultura también de los cultivos orgánicos, de la conservación. Hablemos un poco de ello. Sí, a ver, el café de manera tradicional se empezó a hacer en un sistema forestal, o sea, con sombrío. Cuando llegó la roya, que es un hongo, empezó a acabar sobre todo con las variedades tradicionales como el caturra y eso. La federación promovió mucho la eliminación del sombrío y la utilización de nuevas variedades resistentes y se empezó a trabajar mucho el monocultivo. Entonces el café fue, digamos, pasando a no ser tan ambiental, digamos, como antes. Empezó a utilizar agroquímicos, fertilizantes. Porque el caturro necesitaba más sol y menos sombra, y entonces acabaron con muchos árboles, digamos, en ese momento. Sí, árboles como el guamo, que se usó mucho, y su caída de hojas pues fertilizaba el suelo y no necesitaba aplicación de agroquímicos. Entonces hoy se está volviendo a modelos agroforestales, a volver a algunas semillas varietales, el borbón, el geisha, que está cogiendo mucha fuerza. Este país ya está pasando de ser netamente un país productor y exportador a ser un país también consumidor de café. Entonces ya el colombiano se está culturizando un poco más en el tema de la taza de café, se está volviendo exigente en eso. Y lo otro es que ahora estábamos hablando de huella de carbono. Yo no entiendo por qué. Por ejemplo, yo me tomé una vez un café muy bueno que venía de Suiza, una marca suiza, y espectacular el café, y cuando miré era producido en Río Sucio, en mi pueblo. Explíqueme pues cómo un café tiene que ir hasta Suiza y volver acá para saber, bueno, qué huella de carbono dejó ese café. Carlos Alberto, eso que le está mencionando yo lo quiero destacar porque eso pasa. Muchas veces es fuera de aquí, cuando alguien se toma un café y uno dice qué cosa tan rica y usted mira y es hecho en Colombia, pero aquí ¿qué es lo que nos estamos tomando? Muchas veces la pasilla que se importa para poder tener la producción que se va para otros países. Entonces el café bueno muchas veces se va para otras partes. Sin embargo, lo que está diciendo el ingeniero Mario Moreno, de que el colombiano se está volviendo exigente ya para tomar café, ya no es tan pasillero, ya le gusta, digamos, un grano seleccionado, un café orgánico. Sí, claro, entonces ustedes lo están diciendo, es increíble que haya que traer pasillas de otros países, de Brasil y de Ecuador, y son de variedades robustas. Aquí no sembramos robustas, aquí sembramos cafés arábigos, que son mucho más suaves que esos. Entonces, como son pasillas de muy mala calidad, la tostión tiene que ser muy alta, entonces las queman para que sepa a café quemado.
y no sepa a otras cosas, no se le sientan los fenoles, otro tipo de sabores desagradables que traen. Entonces por eso la gente está tan acostumbrada al tinto. Todo el mundo pide un tinto porque es un café muy oscuro, mientras que los cafés buenos y con una tostión media alta no dan esos tintes tan oscuros como el otro café, pero en esto sí se expresan mucho los sabores, los aromas. Entonces en nuestro pueblo estamos incentivando mucho eso, a que sea un café del mismo pueblo. Allá ya tenemos tostadoras y qué rico que se pueda consumir ahí, que no emita huella de carbono en un camión trayéndolo hasta Buenaventura, en un barco de Buenaventura hasta no sé dónde. Lógicamente que los europeos también tienen derecho a tomarse un buen café colombiano, pero que no den esas vueltas que tienen que dar a veces nuestros alimentos. Entonces incentivamos mucho eso. Ya si el café viene de una producción orgánica o una producción agroecológica o una producción limpia, pues muchísimo mejor, porque no va a tener trazas de agroquímicos. Pero esto está muy en tendencia, uno escucha cada día que más caficultores están apostándole a esto, a un café más orgánico, a un café que trabaje también en temas de conservación, que sus cultivos sean más amigables. Sí, ustedes tienen un tesoro aquí en el Valle del Cauca, se llama el Instituto Mayor Campesino, el INCA, es de los jesuitas, es una obra de los jesuitas que dan Buga. Ellos promueven mucho la agricultura orgánica y tienen unos cafés muy deliciosos también, ya orgánicos, limpios. He tenido la oportunidad de probarlos y en taza son completamente distintos y de origen campesino, ¿no? A ver, usted que nos está hablando ahora del café y que dice tengo un emprendimiento en Río Sucio, una cafetería, ¿cómo le podemos llamar? Esa es muy buena pregunta. Mis amigos en el pueblo me molestan que cómo va la cafetería y yo les digo, no, es una coffee shop, una tienda de café. Es diferente a una cafetería. El concepto es bien diferente, sí, porque es un café de origen, es un café que los métodos de preparación son muy diferentes a los tradicionales de una greca, por ejemplo. Entonces se sirve un café expreso, se prepara en prensa francesa, en una cafetera moka, hay diferentes métodos. Entonces, es verdad que dependiendo cómo se haga el proceso de filtrado, así mismo sabe, ¿es verdad? Sí, total, el mismo café con, digamos, el mismo cultivo, el mismo manejo de post cosecha, la misma tostión, dependiendo del método que se utilice para prepararlo, el sabor es completamente distinto. ¿Cuál es su preferido? Pues la verdad para mí, cuando yo quiero ensayar un buen café, me gusta el Chemex. El Chemex es un método de filtrado muy sencillo, es distinto al espresso, pero da una muy buena taza. Algunos se expresan mejor en una prensa francesa, algunos recordamos con mucho aprecio el colador de trapo pues, de la abuela, de la casa. Hay gente que le gusta el colador de trapo, dice, no, a mí no déjeme mi colador de trapo, porque es que ahí es donde... No me sabe igual. Sí, la no me sabe igual. No me sabe igual. Y lo prueban, no, esto no lo colaron, esto no sabe igual. Sí, exactamente. Y hay quien gusta pues de métodos de extracción a presión, que es el expreso. El expreso también es muy bueno, o sea, todos son diferentes. Y aprovecho para decirte que no hay café malo, el mejor café es el que más te guste. Hay gente que sataniza que, por ejemplo, le echen azúcar al café. Si te gusta el azúcar, ¿cuál es el problema? Echarle azúcar. ¿Te gusta con panela? Echarle panela. Algunos le quieren poner canela, clavos. Pues póngaselo. Lo que pasa es que... Dicen es que el buen café no necesita acompañante. Sí, lo que pasa es que si tú quieres saber a qué sabe el café, pues no le eches nada, porque es mejor tomarlo sin ninguna adicional para saber a qué te sabe ese café. Hablemos de un café que no se le coloca azúcar, que no se le coloca nada y que dicen tiene taninos, tiene ciertos sabores de la tierra. Hablemos un poquitico de eso. ¿Es verdad que eso se puede llegar a sentir en una taza de café? Sí, claro, o sea, tú puedes entrenar tu paladar y todos tus sentidos gustativos para disfrutar muy bien de una taza. Entonces ahí es donde viene pues el barista o el catador de café y te dice que tiene aromas cítricos, aromas almendra, vainillado. No, eso ya es una
Eso es un paladar ya muy entrenado y muy exquisito. A mí yo no conozco mucho de ese tipo de catación, pero a mí lo que más me gusta en un café es sentir el residual, o sea, después de que te tomas ese café, cómo te persiste ese sabor agradable, no desagradable. Hay cafés que uno toma y quisiera irse a lavar la boca inmediatamente, pero no, hay unos que dejan un sabor muy agradable. Esa característica es el residual. Me gustan un poco los que tienen tonos ácidos, como por ejemplo los borbones, que se expresan muy bien en un filtrado, por ejemplo. Hay otros sabores más astringentes, más fuertes. Yo realmente no estoy muy entrenado para eso. Bueno, hablamos de páramos, hablamos de café y ahora hablemos de Río Sucio. Y también de bosques, porque él es experto en el turismo de naturaleza. Hablemos de Río páramos Sucio. ¿Cómo y está bosques? Río Sucio en relación a los bosques? ¿Cómo ve usted el futuro de los bosques también en Colombia? Mira, este es un país megadiverso. Yo diría que por unidad de área es el más diverso del mundo. Lo supera Brasil, pero Brasil es, yo no sé cuántas veces Colombia, es muy grande. Pero el tema de los bosques aquí es supremamente especial. Nosotros nos enfocamos en bosques en la región pacífica. Y ahí es otro componente del proyecto donde se viene trabajando, buscándole alternativas a los que tienen una economía extractiva. O sea, las personas que viven de sacar madera, de tumbar el monte para vender la madera, ya a través de la estrategia de bonos de carbono y de los proyectos Biored, que llevan más de 10 años en el Pacífico, ya están recibiendo beneficios económicos por la venta de bonos bastante interesantes, y los consejos comunitarios, por ejemplo, con los que trabajamos, que son como los equivalentes a los resguardos indígenas, puede decir uno que ya están viviendo de cuenta de los bonos de carbono. Jocosamente dicen algunos leñadores que da más plata el palo parado que acostado. Entonces, conservar esos bosques ya tienen todo el estímulo económico y toda la estrategia para no seguir de manera extractiva haciéndolo. Aunque se ha llegado a modelos de extracción sostenibles, modelos muy interesantes también en el Pacífico, que llevan a la conservación de estos ecosistemas. Como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser algunos modelos de extracción sostenible? Mira, ya por ejemplo están reproduciendo árboles que se creían extintos en algunos sitios, ¿cierto? Ya los están sembrando, los están cultivando. Hay restauración ecológica. Restauración ecológica, ese es el término técnico. Y lo otro es que están, algunos modelos, por ejemplo, permiten hacer entresacas en el bosque, o sea, entresacas selectivas. Solamente sacar árboles de determinado diámetro a la altura del pecho. La forma como se corta y como se extrae tiene cuidado de no llevarse otras especies valiosas. Es decir, hay modelos que pueden ser un poco más sostenibles que lo que normalmente hacen, que es pues tumbar absolutamente todo, ¿no? Pues qué interesante dialogar con Mario Moreno. A ver, ese nombre Mario Moreno a veces, digamos, se relaciona con el humorista Mario Moreno. Cuando me lo presentaron a usted y lo iba a entrevistar, usted me dijo algo. A ver, este es un nombre muy especial, incluso mi padre también tiene este mismo nombre. El apellido es de origen español, llegó a Río Sucio pues a través de una señora Josefina Moreno, y ella se lo pasó a los esclavos porque los esclavos tomaban el apellido de su dueño. Entonces ese Moreno es muy de la zona, y Mario pues por mi padre, ¿no? Entonces nada, muy agradable uno tener el nombre de una persona famosa, de un humorista pues mexicano, como decíamos ahora, con mucho sentido social, de buen humor, y que las generaciones ya de la edad mía lo recuerdan. Ya por ejemplo las nuevas generaciones no recuerdan quién era Mario Moreno, pero... Mario, sí, Marian sí se acuerda de Mario Moreno Cantinflas. Se lo he escuchado a mi papá y a gente adulta, pero que yo lo haya Mire visto, que esta no. nueva generación
pues ya no son películas actuales. No, ya no vemos televisión tampoco, Sí, uno ya no ve televisión, la verdad es que no, solo streaming y ya. Pero le quiero preguntar, Mario Moreno, ¿cómo llegó usted a los temas de naturaleza? ¿De dónde nació ese interés? Tal vez el papá, la mamá, el abuelo, la abuela. Sí, yo te decía que provengo de una familia de cazadores, pescadores y desde niño muy familiarizado con eso y llega el momento en que ver el dolor de un animalito silvestre muerto, destrozado por la bala de una escopeta. Genera impacto. Genera impacto, sí. El crujir de un árbol cayendo en el bosque es como un llanto, como una cosa dolorosa. Se pierde un ecosistema, que es un árbol, se pierde el hábitat de muchas aves o de muchos insectos benéficos para el área. Así es, entonces yo tuve la fortuna de estudiar la ingeniería agronómica. Desde que empecé a estudiar nunca entendí por qué le echábamos venenos a los alimentos. Era algo que me impactaba, venenos agroquímicos, ¿no? Y pude participar de un grupo ecológico que tenía en la universidad que se llamaba Cadodarium, Agricultura Alternativa por la Vida, y así me hice agroecólogo. Entonces yo creo que por ahí, ahora que haces esa pregunta, creo que por ahí la puedo relacionar mucho. Y desde que salí he trabajado con reservas naturales de la sociedad civil y con parques nacionales, por ejemplo. Entonces siempre me he desempeñado en el área de conservación y creo que he logrado una sensibilidad muy interesante por ese lado. Pues muchas gracias por transmitirnos gran parte de esa sensibilidad por los páramos, por los cultivos orgánicos, por todo lo que tenemos que valorar los seres humanos en nuestro entorno. Así es, Carlos Alberto. A Mario Moreno, especialista de turismo de naturaleza, de páramos y bosques, gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que además este medio, el radio, que pensé que iba a desaparecer con estas nuevas tecnologías, tiene hoy más vigencia que nunca. Soy un gran radioescucha, hasta por internet pues accede uno a las emisoras. Esta es una oportunidad muy bella de llegar con un mensaje a mucha gente que o no conoce estos temas o está inquieta por ellos. Entonces nada, a ustedes las gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, siempre a la orden. El ingeniero Mario Moreno de USAID. Sigamos cuidando nuestro entorno. Los mensajes del ingeniero Mario Moreno pues son dicientes, motivadores, porque cuidar la naturaleza significa que siempre estaremos cuidándonos a nosotros mismos y también a las futuras generaciones. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.